Está bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos ya para iniciar lo que es la jornada correspondiente al 11 de julio de 2023. En esta jornada vamos a hablar un poco sobre lo que es ya la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, discriminación para las mujeres que tenemos vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Básicamente, pues para efectos de verificar lo que es la ley, ya hemos hablado un poco de algunos puntos como cuál es su finalidad, cuáles son los principios rectores que los hemos estado también hablando cuando trabajamos lo que correspondía lo que correspondía a violencia intrafamiliar. Y en este caso, ¿verdad? Para efectos de retroalimentarnos y ver qué es lo que recordamos, un poco hablar iniciando, ¿verdad? O más bien iniciamos escuchándoles para que ustedes hablen, si se recuerdan cuál es la finalidad en sí de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Veamos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la finalidad de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia? ¿Cuál es la finalidad de la que hablábamos? Veamos. Elena, por ahí está conectada. Elena, Patricia, Carlos, Reina. Sí, Carlos. Buenas tardes, maestra. Buenas Eh, tardes. la disculpa del caso que los 2 jueves anteriores no he podido estar en clase por motivos laboral. Bueno, uno laboral y uno fue de salud. Sí. Me recuerdo también que hablábamos respecto de la finalidad de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. También lo relacionábamos con el artículo número 1 que es el objeto de la ley. Ujú. Por ahí donde establecía el concepto de la reparación, lo que era la prevención, la prevención, la protección, la reparación, em, quiero ver, sí, por ahí la reparación del daño, y que decíamos y relacionábamos, por cierto. Me recuerdo si era eh, la convención esta, la Belén do Pará. Entonces usted decía que allí es donde estaba enfocado. No sé si no estoy tan seguro si allá por el artículo 5, 6 o 7, uno de esos 3 artículos, usted relacionaba y allí estaba cimentado, decía usted, lo que era la finalidad de la ley especial integral. Pero me recuerdo de que lo relacionábamos con el objeto de la ley. No me recuerdo porque sí hace un par de días, pero por ahí creo que andábamos, usted decía que tenía relación con uno de esos artículos de la Convención Belén do Pará. Sí, exactamente. ¿Quién más quiere abonar un poco cuáles son estas finalidades de las que estuvimos hablando de la ley contra la violencia? Perdón, de la ley especial integral.
Hablábamos que la ley tiene, ¿verdad? Como parte de sus finalidades, como lo mencionaba Carlos, el establecer, el reconocer y el garantizar todo ese derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y además, ¿verdad? Que a través de las políticas públicas se pudiese orientar estas para que se detectara, se protegiera, se atendiera, ¿verdad? Y se reparara y se sancionaran también la violencia hacia la mujer en razón de su género y de igual manera, ¿verdad? Que parte de la finalidad de la ley era precisamente pues proteger, ¿verdad? El derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la no discriminación, el derecho a una tutela judicial efectiva, a la seguridad personal, a la igualdad, que eran parte de las finalidades que tiene la ley especial integral. ¿Sí, Carlos? Ahorita encontré la ley, la cargaba en el bolsón. Sí, Creo que esa la encontramos en esa finalidad en el artículo 2, sí, donde dice que el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas, educadas, libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y por ahí también donde está incluido el derecho que decía lo que acaba, algunas que usted acaba de mencionar, que se respete su vida, su integridad física, psíquica, moral, que respete la dignidad inherente a su persona, la libertad, a no ser sometida a tortura, la igualdad de protección ante la ley, etcétera. sí, perfecto. ¿Y cuál es? Bueno, esta sería en relación a lo que hablamos respecto de las finalidades. Y cuando hablamos de los principios rectores, ¿cuáles son los que estuvimos estudiando? Los principios rectores de la ley. Elenita, Patricia, Reina también, por ahí está, Marisol, la veo ya conectada. Sí, maestra. Yo me recuerdo el martes, uno de los principios rectores fue el principio de proporcionalidad, donde usted dijo determinar que la medida de protección va a ir encaminada a proteger a la persona violentada y su grupo familiar. Me recuerdo porque lo anoté, que usted lo dijo, relacionó el artículo 16A y de la ley procesal penal, donde usted dijo que este podría aplicar dentro de un delito, pues se podría aplicar la ley, independientemente qué tipo de proceso hay. El artículo 42 de la ley contra la violencia intrafamiliar también habló usted que se relaciona a los casos penales cuando puede ser un delito de lesiones y delito de daños. Esto me acuerdo de ese principio, también el principio de temporalidad. Habló usted en el artículo 9 de la ley contra la violencia intrafamiliar y solo eso me acuerdo. Esto noté, maestra. Gracias, Reina. Elenita y Patricia también tienen la palabra. Buenas tardes, Buenas maestro. noches. Bueno, Perdón, primero Elena y después Patricia, para que vayamos en orden. Gracias. Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, 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 le Sí, escuchamos. ok. Sí, uno de los principios rectores que creo que más caracteriza a la ley es el de especialización, porque esto está relacionado a que, o sea, de que esta ley debe aplicarse tomando en cuenta digamos, una atención diferenciada, si la ley, si no me equivoco. Esto implica de que se tomen en cuenta otros factores a la hora de atender a las personas que están siendo víctimas de, en este caso, de cualquiera de los delitos que está regulado en el ley. Y siento yo de que también esto está bastante relacionado con eh, eh, el hecho de que
lo que se busca es precisamente protegerlas y que ellas se sientan no se sientan vulnerables, porque ya de por sí están en una situación vulnerable, entonces de esta forma se busca como que garantizar de que ellas se sientan seguras. Ujú. Gracias, Elena. Patricia. ¿Tiene la palabra, Patricia? Sí. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeras y compañeros. De los principios, como ya se dijo, está el de especialización, ¿verdad? Que es ese derecho que tenemos las mujeres a una atención diferenciada y especializada. Está el de favorabilidad, que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones de la ley, va a prevalecer la que sea más favorable para las mujeres que enfrentan violencia. El de integralidad, que se refiere, como dice aquí la ley, a la coordinación y articulación de las instituciones del Estado para la erradicación de la violencia contra la mujer. El de intersectorialidad, laicidad y prioridad absoluta. Muy bien. Bueno, ¿y cómo entendemos, por ejemplo, el principio de laicidad? Pues la ley dice que se refiere a que no se puede invocar a ninguna costumbre, tradición ni consideraciones religiosas para justificar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en el caso que dicen que la mujer tiene que obedecer al hombre, ¿verdad? Que tiene que el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo, y así. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden, de costumbres o de creencias religiosas, ¿verdad? No se pueden justificar ante la violencia contra la mujer. Exacto. Gracias, Patricia. ¿Y el principio de especialización, cuando hablamos de a qué nos referimos? Marisol, Buenas noches, maestra. buenas noches. ¿Cuál principio? Disculpe. El de No. especialización. Ah, ok. Bueno, según lo que se establece en el artículo 4 de la ley, ¿verdad? Eh, Especialización, atención diferenciada y especializada de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de aquellas que se esquinó magistrada que se refiere en este principio, ¿verdad? A aquellas mujeres que se encuentran en estado vulnerable, que están siendo afectadas de algún tipo de violencia, ¿verdad? Dentro del hogar o dentro de su círculo familiar. Bueno, que totalmente ya se sabe que principalmente es afectada por su compañero de vida, ¿verdad? Principalmente, o puede ser viceversa, pero el caso más común quizás es que la mujer está siendo afectada y vulnerada en diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Ya sea económica, psicológica, física, patrimonialmente. Entiendo que a eso se refiere el literal A de la ley, del artículo 4. Muchas gracias. Tiene la Ujú. palabra Reina, y Elena también levantó la mano, ¿verdad? Reina tiene la palabra primero. Reina. O En el bueno, caso la sí, Elena. dejé levantada, ¿sí? ¿Cómo? En el Perdón. caso la dejé levantada Ah, la anteriormente. había dejado levantada. Está bien, Elena. Sí, Gracias. Ok, Reina tiene la palabra. ok, ahora sí, es que estaba hablando y no me había fijado que estaba en mute. Con relación al principio de especialización, aparte de lo que las compañeras han dicho y leyeron en el artículo 4 literal A, pienso yo que este principio de especialización se puede dar en un caso
cuando el agresor es el dueño de la vivienda o él paga la casa, como dicen, yo la pago, no me voy, que se vaya ella. Entonces, para mí, ese es un principio de especialización donde él tiene que salir y seguir pagando la casa, porque ella se puede encontrar tal vez más vulnerable que él y además tiene que estar con su familia. Entonces, para mí, este es un ejemplo de principio de especialización. Solamente, maestro. Gracias. Sara, veamos qué nos puede decir usted sobre el principio de especialización de la LEIF. Buenas noches. Buenas Considero que noches. es un principio que ante todo, para no vulnerar a la mujer, lo del hecho de la revictimización. En caso, estaba leyendo en jurisprudencia, en los casos de, digamos, cuando se da un proceso de violencia intrafamiliar o una violencia de género, se ve la diferencia que en los juzgados especializados aplican el principio de especialización porque muchas veces no permiten ni que la víctima sea interrogada por el hecho de no revictimizarla, para que no traerle a coalición los hechos que le han causado vulneración. Y se nota que en la jurisprudencia en la sala de lo penal las hacen y muchas veces en el interrogatorio se ven revictimizadas porque se contradicen en los hechos, pero es por la misma situación y daño psicológico que tienen en ese momento. Entonces ahí lo puedo ver reflejado donde realmente las personas que atendemos a víctimas se nos requiere una atención especializada que sea dada por una mujer y que uno no esté como cuestionamiento o esté como preguntando el por qué, para que no estemos revictimizándola o no la hagamos que la víctima me cuente el hecho a mí y después se lo cuente a otra persona y después a otra persona, porque así se va en esa cadena. Lo que hacemos es que aún se vulnera más y provocamos un daño más a su salud y a su integridad. Hola, Lick, yo creo que no se escucha. Perdón, yo había dejado apagado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sarita. Estamos hablando de los principios rectores que se encuentran en el artículo 4 de la ley. Para quienes van incorporándose, hemos pasado a hablar sobre la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Y iniciamos conversando sobre la finalidad de la ley. Nos hemos detenido en los principios rectores del artículo 4 y en este caso, pues cuando hablamos del principio de especialización, hemos relacionado precisamente, pues retomando lo que ustedes han dicho y lo que hemos visto en sesiones anteriores, que este principio significa que las mujeres víctimas de violencia, víctimas de violencia, tienen derecho a una atención especializada. Y esta atención especializada va a ser de acuerdo a sus necesidades, a su situación específica de vulnerabilidad, a su situación específica del riesgo en el que ellas pueden estar incurriendo. Entonces, cuando hablamos que esta tiene que ser especializada, es, por ejemplo, como nos lo mencionaban las compañeras, que debe de ser a través de una atención por un personal capacitado, ¿verdad?, sobre violencia hacia la mujer, por un equipo multidisciplinario, por psicólogas o por trabajadoras sociales que se encuentren capacitadas, sensibilizadas y capacitadas para poder dar la atención a una víctima de violencia. De esa manera, lo que se evita precisamente es esa revictimización, pero también esa especialización, ¿verdad?, tiene que ir encaminada a la atención, a una mejora en la atención hacia las mujeres víctimas. La atención especializada, por ejemplo, no solo va en cuanto a quién va a atender
a esta víctima de violencia, sino cómo la voy a atender, en dónde la voy a atender, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en los tribunales, generalmente, en los distintos juzgados, generalmente, por las condiciones que hay de espacio, de ubicación, etcétera, no se tiene un espacio específico para que se le tome la denuncia a esa víctima de violencia. Para que se pueda atender a esa víctima. Entonces, hay situaciones que en un momento determinado también dificultan esa atención especializada, porque si vamos a tomar por ejemplo, una denuncia a una víctima de violencia intrafamiliar, resulta que se le toma casi que enfrente de todos los demás colaboradores o colaboradoras, está entrando público para ser atendido, está entrando usuarias para ser atendidos y en realidad pues esta persona no tiene ninguna privacidad para poder expresar cuáles son las situaciones de violencia que ha atravesado y que ha llegado a denunciar. Entonces, eso también implica, ¿verdad?, la atención especializada, que podamos tener un espacio en el que se les dé una atención directa, ¿verdad?, a las víctimas, donde puedan ellas no estar siendo revictimizadas. De la misma manera, una atención especializada implica tener esas condiciones adecuadas y aptas, por ejemplo, para desarrollar una audiencia en donde la víctima no va a estar prácticamente sentada a la par del victimario, porque eso precisamente implica también una revictimización. Implica que la víctima tenga que estar a la par o tenga que estar demasiado cerca de la persona que la ha agredido, y eso a ella le genera temor, le genera inseguridad, y que tenga ella cierta resistencia también para participar dentro del proceso. Una atención especializada implica, por ejemplo, que se va a permitir que las mujeres víctimas de violencia puedan tener una atención, puedan ser asistidas puedan ser asistidas por una persona que no es, ¿verdad?, en este caso, su abogado, ¿verdad?, o abogada, sino que puede ser por una psicóloga, puede ser por una psicóloga, puede ser por una trabajadora social, puede ser por una amistad, que sean asistidas como parte de precisamente pues de esa asistencia especializada en cuanto a tener a alguien que le permita, ¿verdad?, sentirse segura, que le permita tener como una posibilidad de sentir que ella va a estar mejor, o que va a estar bien, o que se va a sentir segura respecto de la situación a la que está atravesando. ¿Verdad? Generalmente, dentro de lo que es el principio de especialización, también lo que se prevé cuando se menciona que es una atención especializada, y que esta es diferenciada, pues será diferenciada en razón de si es una mujer joven, es una mujer adulta, es una adulta mayor, el nivel de riesgo que pueda estar enfrentando, en relación al tipo, a la modalidad de violencia también que pueda estar, en la que pueda estar la persona, inclusive si se está atendiendo a una persona al interior, que viene del interior del país, o que tiene que movilizarse, o que es una persona que tiene un poco más de recursos y se moviliza de una manera distinta. Hay muchas situaciones que implicarían esta
atención diferenciada, pero que esta atención diferenciada no se entiende como una situación en donde se va a crear desigualdad, sino que es en relación a las distintas necesidades, vulnerabilidades y riesgos que tiene cada mujer, que en relación a su caso específico se puedan ir visualizando. Y hablábamos también, ¿verdad?, del principio de laicidad, en donde se menciona, ¿verdad?, dentro del principio de laicidad, que no puede invocarse ninguna costumbre, tradición ni consideración religiosa para justificar la violencia hacia la mujer, porque tenemos un Estado laico. Entonces, el Estado tiene que ser también de esa manera, ¿verdad?, objetivo, y no invocar ninguna consideración religiosa, como lo menciona la ley. Por eso es que también es importante que eso se tome en cuenta, porque eso es parte incluso parte incluso de la atención especializada que se le da a las víctimas, porque esa atención especializada implica comprender que bajo ningún sentido se va a invocar una costumbre, una tradición o alguna consideración de tipo religioso, o de tipo moral. No se va a hacer tampoco, ¿verdad?, o asumir o hacer una consideración en base a estereotipos o en base a prejuicios, ¿verdad? Todo eso implica también una atención especializada. A la víctima, como lo mencionaban en uno de los ejemplos, no se le va a decir que en base a ciertos versículos de la Biblia tiene que mantener su hogar, o que tiene que en todo caso justificar la situación de violencia, etcétera, ¿verdad? Eso no tiene que verificarse de esa manera, y por eso precisamente es parte del principio de laicidad, ¿verdad? También implica esto, pero también, ¿verdad?, eso implica una atención especializada. Y en el principio de favorabilidad, ¿de qué podemos hablar? Ya veo ahí conectada a Gloria, a Norma. Tenemos el principio de favorabilidad y el principio de prioridad absoluta. ¿De qué hablamos con estos dos principios? Perdón, licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Sí, con el principio de favorabilidad y con el principio de prioridad absoluta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que se encuentran dentro del artículo 4 siempre de la ley. Me imagino, no tengo ahorita la ley acá, pero me imagino que el de prioridad absoluta sería en los casos más emergentes, licenciada. El de prioridad absoluta. Ajá, el de prioridad absoluta. Serían los casos más emergentes. Gracias. Veamos ahí, veamos ahí con Normita, tal vez nos ayuda con el principio de favorabilidad. Estoy con un paciente, ya le ayudo, maestra. Está bien, Normita. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión en relación al principio de favorabilidad o de prioridad absoluta? ¿Carlos? Sí. Sí, las disculpas del caso, maestra, es que a veces mejor espero a que las compañeras, porque estaba observando un paréntesis. Estaba escuchando la clase del jueves, que se dio todo el proceso de todo lo que es el proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí usted preguntó a respecto de las compañeras, colegas, la experiencia en las audiencias, ¿verdad?
Entonces, por eso es que mejor espero yo en un momento dado a ser el último para, quieras o no, maestra, el hecho de trabajar en un juzgado, pues tiene un poquito más de experiencia uno, ¿verdad? Pero en el caso del principio de favorabilidad, dice este principio que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, se le va a aplicar la más favorable. Como por ejemplo, en la ley contra la violencia intrafamiliar tenemos la violencia patrimonial y en la ley creo que lo define como violencia, acá está, perdón, el artículo 9. Lo pone como, sí, igual, no, sí, igual, violencia patrimonial. Entonces, tendríamos que irnos, en el caso de la ley contra la violencia intrafamiliar, solo tenemos 4 tipos de violencia. En el caso de la ley, tenemos la económica, la feminicida, 3, la física, 4, violencia psicológica y emocional, 5, patrimonial, 6, sexual, 7, simbólica. Entonces tenemos una gama más amplia de tipos de violencia. Entonces, en un momento dado, ¿cuál es la que cuál es la que vamos a aplicar? Si se considera de que la violencia psicológica y emocional abarca de mejor manera el concepto de violencia psicológica en ley y tal vez allá en la ley contra la violencia intrafamiliar dejó unos aspectos que no los consideró, el principio de favorabilidad sería ese, ¿verdad? Mejor vamos a aplicar, mire, apliquemos mejor este concepto de lo que es ley porque es más amplio y favorece de una u otra manera, pues favorece a la persona que estamos tratando, como dice este principio, que en caso de conflicto o dudas sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la más favorable a las mujeres que enfrentan violencia. Entonces, podemos considerar también que si la convención, alguna de las convenciones suscritas por nuestro país, favorece más en ese aspecto, respecto a la violencia psicológica o emocional, entonces vamos a aplicar, como dice el concepto, la que más le favorece a la persona que estamos protegiendo de tutelar, pues su integridad física, maestra. Muchas gracias, Carlos. Sí, Normita. Gracias, maestra. Sí, a grandes rasgos, voy a ayudarle un poquito con referente a la prioridad absoluta. Este principio es lo que sobrepone lo que es la protección hacia el niño y la niña. No depende de las circunstancias, sobre cualquier circunstancia, su prioridad es eso, mantener y garantizar un bienestar para que todos los niños, jóvenes y adultos estén, pero más que todo protege, el absoluto protege lo que es la niñez en cualquier ámbito de la sociedad. Gracias, Normita. Bueno, en relación a ambos principios, tanto el de favorabilidad como el de prioridad absoluta. En el de favorabilidad, efectivamente, lo que nos dice es que si tenemos un conflicto o duda sobre cuál es la ley que vamos a aplicar porque tengamos duda en relación a las disposiciones que contiene la ley, por ejemplo, va a prevalecer la que más favorezca a las mujeres que enfrentan violencia. Efectivamente, como nos lo planteaba Carlos, es el ejemplo que tenemos. Es el mejor ejemplo que tenemos en relación al catálogo de los tipos de violencia, porque dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar tenemos un catálogo restringido en todo caso, que se limitó a los cuatro tipos que ya conocemos, pero ya con la ley IF encontramos que nos amplía dentro del artículo 9 a más tipos de violencia, que incluso, como lo hablábamos en algún momento,
momento, hace la diferencia entre violencia económica, violencia patrimonial, amplía el concepto de violencia física, de violencia emocional y psicológica, y todo eso permite entonces que se tenga una mejor conceptualización, ¿verdad? Y que se pueda verificar de mejor manera, ¿verdad? Qué tipo, no solo qué tipo, sino cómo vamos a enmarcar los hechos dentro de esos tipos de violencia. Entonces, la ley contra la violencia intrafamiliar también aplicamos los principios rectores de la ley, por lo tanto, también vamos a verificar qué disposiciones son las que son más favorables para las mujeres que enfrentan violencia. Y en este caso son las contenidas dentro de lo que es la ley, cuando hacemos esta ampliación de los tipos de violencia. Porque precisamente lo que se trata es de elegir esa disposición a través de la cual se pueda proteger de mejor manera o se pueda resguardar de mejor manera la dignidad o la integridad física, psicológica de las mujeres. Y en relación al principio de prioridad absoluta, efectivamente tenemos el principio de prioridad absoluta dentro de la legislación especializada de niñez, que de la misma manera que establece en la ley PINA antes, ahora en la ley Crecer Juntos, igual forma lo establece dentro de la ley que lo que tenemos que hacer es visualizar que vamos a que el respeto y la garantía de los derechos, ¿verdad? Allá de la niñez, acá también de las mujeres en general, ¿verdad? Del derecho, en este caso, a vivir una vida libre de violencia. Y esto en cualquier ámbito. Eso es lo que tiene que privar siempre. Por eso, cuando en un momento determinado se tenga que hacer un análisis de las diferentes situaciones o particularidades que tenga cada caso en concreto, siempre tiene que prevalecer, ¿verdad?, la defensa y la protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley contra la violencia intrafamiliar en relación a la medida de protección de la exclusión de la vivienda, claro, el derecho de propiedad es un derecho que le vamos a limitar, ¿verdad?, al agresor, porque él puede ser el propietario de esa vivienda, pero vamos a priorizar, ¿verdad?, sobre el derecho de esa mujer que está siendo víctima de violencia, vamos a priorizar, ¿verdad?, sobre su derecho a vivir una vida libre de violencia, sobre el de ese señor, ¿verdad?, en relación a su derecho a la propiedad, porque lo que debe de prevalecer es el garantizar, ¿verdad?, a esa mujer ese resguardo de su vida, ¿verdad?, que su vida tenga incurra en menos riesgo a su integridad física, en su integridad psicológica, su integridad moral, ¿verdad?, ante la situación de violencia que puede estar atravesando. Por eso les mencionaba que al momento de fundamentar lo que es lo que son lo que es, por ejemplo, ese tipo de medida, debe de visualizarse este principio precisamente de prioridad absoluta. Y ahora verifiquemos también en relación, bueno, pasamos ahorita lo que son los principios. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna otra comentario que ustedes tengan. No. Bueno, cuando hablamos de quiénes son las personas sujetas de derechos los sujetos de derechos y los sujetos obligados dentro de la ley, se encuentran dentro del artículo 5 y dentro del artículo 6. Y ahí, ¿verdad?, lo que vamos a delimitar es que vamos a verificar quiénes son sujetas de derechos. Según lo que ustedes pueden ver en las disposiciones que estamos hablando, ¿quiénes son sujetas de derecho?
de esta ley? Serían todas las mujeres que se encuentran dentro del territorio nacional. Exactamente, y sin distinción de edad y sin discriminar por ningún motivo. Y los sujetos obligados serían entonces toda persona natural, hombres y mujeres en todo caso, o persona jurídica que se encuentre también en el territorio nacional y que en un momento determinado, ¿verdad?, se encuentra obligado a garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia. Eso en relación a quiénes son, ¿verdad?, los que se encuentran obligados, en este caso, a garantizar esa vida libre de violencia. ¿Y por qué hablamos que se garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia? ¿Qué es lo que resaltamos, ¿verdad?, en este punto? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces se han cuestionado por qué hay una ley especial. Esa ley no tendría que existir porque en realidad está discriminando a los hombres, porque entonces porque la violencia no tiene género, la violencia es tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, esa ley está discriminando. Pero, ¿verdad?, para eso pues tenemos que saber cuáles son los argumentos, ¿verdad?, que puedan determinar por qué se garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Veamos, Marisol. Maestra, Sí, Normita. podría opinar, pienso que Sí. el derecho es a una vida libre de violencia consiste en evitar lo que es la discriminación, que se llegue a ser, que se dé pues el puesto de ser valoradas y que nos ayude pues también eso a buscar lo que es la educación para que nosotros podamos mantener patrones con estereotipos de comportamientos que nos ayuden, ¿verdad? Así en la sociedad y que también seamos sometidos a diferentes culturas y estas culturas que estén con conceptos diferentes de inferioridad o que nos den subordinación. Para esto fue creado, el que es el derecho de las mujeres a la ley, ¿verdad? Para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Gracias. Gracias, exacto. ¿Quién más? Patricia, por ahí está, Reina, Elena, Marisol, Sarita, Gloria, Carlos. ¿Por qué hablamos de Maestra. garantizar una vida libre de violencia? Sí, Marisol. Sí, disculpe, es que me había levantado, había ido al baño, disculpe. Sí, está bien. La pregunta sería, maestra. ¿Por qué hablamos de la creación de una ley que garantice el derecho a vivir, de las mujeres a vivir una vida libre de violencia? Bueno, para empezar, a mi criterio, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona no merece ser vulnerada en ningún tipo de situación, ni circunstancia, ¿verdad? Independientemente sea hombre o mujer, niño, etcétera, ¿verdad? Yo creo que todas las personas necesitamos tener una vida de verdad libre de violencia, libre de insultos, maltratos, lesiones, una vida totalmente fea, ¿verdad? Entonces, el problema es de que se vuelve como un círculo, que a veces lo vemos como rutinario y decimos, es parte de la convivencia, es parte de las relaciones interpersonales y como que lo normalizamos. Entonces, el problema es normalizarlo. Entonces, cuando lo normalizamos y pretendemos de que es normal que pase, entonces es ahí donde el Estado tiene que intervenir y decir, no, esto no es
¿verdad? Normal, y hay que garantizar la no afectación, la no violencia dentro del hogar y dentro de las relaciones interpersonales. Y tener una vida libre de violencia, no solo para las mujeres, sino en el hogar, ¿verdad? Porque normalmente donde están las mujeres, pues está la pareja, están los hijos, están las familias que lo rodean, y es un ambiente demasiado feo, el cual los hijos crecen con una afectación psicológica, porque por supuesto si sus padres se vulneran, se afectan, hay una violencia, tal vez no necesariamente de lesiones, pero sí de expresiones, de insultos entre los padres. Ese ambiente para los niños, para los hijos, por supuesto que es una afectación psicológica grave. Entonces, se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Que afecta totalmente a la sociedad. Entonces, el objetivo, creo yo, principalmente es garantizar tener una vida sana, saludable, libre de violencia dentro del hogar, dentro de la familia, ¿verdad? Estableciendo para eso medidas de prevención, de protección, y pues sobre todo en caso de que se den de proteger el derecho a la vida, ¿verdad? A la vida en general, ese es la principal garantía, incluso dentro de la Constitución, ¿verdad? Garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, moral, libertad y a la no discriminación, etcétera. Como usted ha mencionado, maestra, no necesariamente para las mujeres, sino en general, pero principalmente, pues las mujeres, porque somos quizás más afectadas o vulneradas, o porque se ha normalizado de que la mujer pues debe tolerar ese tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, eso, maestra. Gracias, Marisol. Reina. Sí, maestra, ahí abonando a lo que la compañera dice, para mí era importante crear un tipo de esta ley para proteger a la mujer, porque por naturaleza o porque así nos lo han hecho creer, somos más vulnerables que el hombre ante fuerza, no creo que ante inteligencia, ¿verdad? Pero sí ante la fuerza física. Y nosotros pues es una sociedad donde hemos heredado mucha violencia a partir de la guerra, ¿verdad? Que tuvimos. También tenemos que recordar que también venimos heredando lo del machismo, ¿verdad? De que desde la época pues patriarcal y todo eso. Entonces, yo lo veo como que el Estado creó este tipo de violencia para proteger la vida de la mujer, pues anteriormente de esta leyes hubo mucho feminicidio, y los tribunales competentes, pues a veces no se lograba poder probar por qué se había sucedido un caso de violencia donde la mujer tenía que haber perdido la vida. Siempre había una justificación de cualquier índole. Entonces esta ley ha venido como a poner un stop a todo este tipo de violencia, de muerte, de maltrato, de discriminación, porque sí, anteriormente, bueno, y hasta la vez, pues en la vida política, las mujeres todavía no han aspirado a poder tirar una candidatura como presidenta, ¿verdad? Creo que no se los permiten. Entonces, todo eso, esta ley ha venido por lo menos a apaciguar, digo yo, porque no a completar que la mujer viva libre de violencia, porque hay muchas mujeres que se quedan calladas, pero yo más creo que se quedan calladas porque en el debido proceso o no prospera una denuncia, o no le ponen a veces la importancia que debería de hacer. Entonces la mujer como que dice, mejor no, o si yo voy a poner la denuncia, entonces me va a matar y nadie me va a proteger. Entonces creo que por ahí va la creación de esta ley, que ha ayudado mucho a poder evitar pues que la mujer siga siendo violentada, menospreciada, y se empoderen un poquito. Creo que ahora las mujeres se sienten un poquito más seguras, más protegidas, quizás un poquito más seguras de sí mismas, de lo importante que son por ser mujer. Solamente, maestra. Muchas gracias. Reina, ¿alguien más?
¿verdad? Porque estamos hablando precisamente de ese punto que ustedes han mencionado. Sí, hay violencia en general, ¿verdad? La violencia se da hacia todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, orientación sexual, independientemente de su etnia, de dónde viven, ¿verdad? De su origen, etcétera. La violencia se da en general, ¿verdad? Y las violaciones a los derechos humanos en todo caso también afectan a mujeres y hombres, ¿verdad? Pero ¿será que tiene siempre el mismo impacto tanto en mujeres como en hombres? ¿O que hay un impacto diferenciado o que la violencia tiene un impacto diferenciado de acuerdo al sexo de la víctima? Patricia tiene la palabra. Sí, maestra, considero que la violencia sí tiene un impacto diferenciado en la víctima, ¿verdad? Porque por lo mismo que hemos estado viendo del patriarcado y todo el sistema, ¿verdad? Que hay sobre esto, pues generalmente y más que todo, sí, la mujer es la que resulta más afectada, porque la violencia, digamos, de un hombre hacia una mujer es muy diferente a una violencia que se puede dar entre dos hombres, ¿verdad? Porque hay una desventaja, siempre hay una desventaja para la mujer, primero por la fuerza física, por la fuerza bruta, ¿verdad? Y porque el sistema siempre ha protegido a los hombres, entonces siempre se tiene como ese concepto de que la mujer es exagerada o está loca o cosas así, ¿verdad? O que le quiere sacar dinero al hombre, entonces se hace la víctima, entonces y así. Entonces considero que hay una diferencia, pues, porque la mujer siempre, digamos, es la que tiene a los hijos y la que se queda criándolos. Siempre la mujer es la que deja de tratar de superarse por quedar en esas situaciones, ¿verdad? Que las dejan en desventaja, ya sea económica, tampoco tienen experiencia laboral y así. Un montón de situaciones que la mujer siempre se ve en desventaja y creo que la ley se creó, ¿verdad? Como para reivindicar todos esos derechos y como para tener ese sentido de especialización, porque hay cosas que solo se pueden ver dentro de la violencia, o sea, con ese ojo crítico. Por ejemplo, hay un caso, ¿verdad? Hace poquito que me llegó a mí que la señora vive en Estados Unidos, la pareja vive acá en El Salvador y ellos llegaron a un acuerdo que iban a comprar la señora una camioneta, ella le mandó todo el dinero a él y ya estando acá con el dinero, él se compró la camioneta a su nombre, obviamente, y ahora le dice que esa camioneta no le pertenece a ella, sino que ni sabe ni de qué le está hablando. Entonces, esa es violencia patrimonial, ¿verdad? Entonces, ese tipo de violencia solo se puede ver dentro de esta ley especial, porque de otra manera no se podría ver así. Jurídicamente sabemos que si alguien se compra algo, le pertenece a esa persona, ¿verdad? Pero en realidad es un tipo de violencia ese. Entonces, para reivindicar ese tipo de derechos y para un montón de cosas aberrantes, ¿verdad? Que las mujeres sufren, se creó la ley. Eso considera, maestra. Muchas gracias. Efectivamente, como estamos hablando, las violaciones a los derechos humanos se dan hacia todos, tanto hacia hombres como hacia mujeres, independientemente de cuáles sean las condiciones y circunstancias en las que nos encontremos. Pero lo que debemos de analizar es ese punto del que estamos hablando y que Patricia nos terminó de abordar. El impacto varía de acuerdo al sexo de la víctima. ¿Por qué varía? Porque existen estereotipos de género que provocan esta desigualdad, ¿verdad? Y por lo tanto, sí hay un impacto mayor en las víctimas cuando son mujeres. Carlos, tiene la palabra. Gracias, maestra. Sí, recordémonos, me recuerdo que también esta fue una de las preguntas que al principio del curso, ¿verdad? Entonces, recordemos de que en lo que son la desigualdad de distribución del poder, ese es un papel bien importante
de lo por lo cual la mujer ha quedado relegada. Y también las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres en la sociedad. Ahí hablábamos, bueno, ahí lo comentaron algunas compañeras, colegas, donde también hablan de las circunstancias del patriarcado, el androcentrismo, lo que vimos al inicio. Entonces, costumbres que se traen de la misma familia. Entonces, este fue el hecho de que nacieran este tipo de esta legislación o estos juzgados especializados de protección a los derechos de las mujeres a vivir una libre vida, una vida libre de violencia y discriminación. Fue por eso mismo, por la desigualdad de poderes y también por la vulnerabilidad que siempre ha existido. Entonces, por eso es de que muchos hasta uno ya no estar en el tema, es que uno no se da cuenta y puede caer en el error de por qué siempre la mayoría de hombres, me voy a incluir, decimos que por qué hay una legislación o sea, hay una legislación a favor de las mujeres, pero ha sido por eso mismo, por esas mismas relaciones asimétricas entre el hombre y la mujer. Entonces, muchas personas todavía hasta este momento, pues, se preguntan, ¿verdad? Sí, dicen, las leyes favorecen más a las mujeres que a los hombres, pero ahí es donde podemos denotar de que fue también una deuda que el Estado tenía respecto a la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación hacia las mujeres, que usted lo mencionaba y decía, miren, a los cuantos años vinieron a crearse estos juzgados especializados y la convención pues ya data del siglo pasado. Entonces, ¿a cuántos años vinieron a crearse este tipo de juzgados especializados? Entonces, fue más una deuda, no más una deuda o un compromiso adquirido por el mismo Estado salvadoreño de apegarse a esta convención. Pero todo nace pues de esa misma diferenciación entre el hombre y mujer y pues creería yo que por esas razones es que nacen este tipo de legislación en pro y beneficio de vivir una libre de violencia hacia las mujeres. Gracias, También, Carlos. Gracias, Carlos. Elena tiene la palabra. Sí, muchas gracias, maestra. Yo quería comentar que recuerdo que una vez vi un video de una persona haciendo un análisis de constitucionalidad de la ley y él concluía de que la ley era inconstitucional en su video, ¿verdad? Entonces yo creo de que hay, y de hecho yo he hablado con muchas personas que ellos tienen esa postura, o sea, de verdad piensan que es así y yo les he dicho de que ese análisis que esa persona hizo fue completamente alejado de lo que es como que la realidad social, histórica y cultural de cómo ha sido en el país, bueno, y en el mundo, ¿verdad? Pero específicamente en el país, porque de aquí es la ley. Y yo creo de que la ley viene a, se creó porque había una necesidad de crearla. O sea, porque vino a dar como respuesta a una serie de hechos que ya no eran pocos, sino de que ya estaban siendo excesivos en relación a la violencia de género y la violencia hacia la mujer específicamente. Entonces yo creo de que, bueno, como todas las leyes siempre tienen como fundamento una necesidad o un problema. En este caso era precisamente eso, la cantidad de casos que habían de violencia de género y la forma en que se estaba invisibilizando el problema también. Entonces yo creo de que es precisamente por eso que es importante y precisamente por eso mismo y la cantidad de casos y las desigualdades que existen socialmente es que no es inconstitucional porque yo creo de que surge como una necesidad para
las mujeres vistas como, digamos que parte de un grupo vulnerable a raíz de cómo había sido el contexto histórico hasta ese momento, ¿verdad? Y que lo sigue siendo, aunque exista la ley. Exactamente, ¿verdad? Efectivamente, como ustedes lo mencionan, lo que tenemos que visualizar es ese punto en donde se comprenda que sí hay violencia, tanto hacia mujeres como hacia hombres. Eso es indiscutible, pero en relación a su género, tiene un impacto diferente. No es lo mismo en relación a su género que puede existir una violencia hacia los hombres que hacia las mujeres. Realmente son muchas más las mujeres que mueren de forma violenta, ¿verdad? O que son, valga la redundancia acá, ¿verdad? Que son violentadas por parte de sus compañeros, de sus parejas o exparejas o de cualquier otro hombre, ¿verdad? Por precisamente por esta relación de poder, ¿verdad? Porque tenemos, ¿verdad? Todo este bagaje, ¿verdad? Todo este bagaje de un comportamiento, de unas conductas patriarcales, ¿verdad? Que al final se ven más como tradiciones o costumbres que están tan arraigadas dentro de la sociedad que incluso pues no se visualizan como una forma de violencia o se justifican, ¿verdad? Y se continúan legitimando y se continúan además reproduciendo. Tenemos prácticas discriminatorias que hay hacia las mujeres que lo que hacen es mantener precisamente ese estereotipo de género en donde las mujeres deben de estar subordinadas al hombre, el hombre dominando siempre, ¿verdad? Hacia a la mujer y eso precisamente, ¿verdad? Es lo que persiste, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de analizar, porque hablamos que las agresiones que se dan hacia las mujeres son, tenemos que identificarlas, ¿verdad? Como violencia de género, violencia basada en el género hacia las mujeres. Porque esa es la característica que tiene. En la mayoría de los casos, si vemos cuando existe, ¿verdad? Una conducta, bueno, en general, ¿verdad? Podríamos decir una conducta violenta de un hombre hacia otro hombre es parte de la violencia social que puede existir. Generalmente no se va a tratar, ¿verdad? Respecto de una conducta que podamos considerar como violencia de género entre hombres, a menos que haya, ¿verdad? O incurra, ¿verdad? Una situación de discriminación, una situación de odio que va precisamente también siempre identificado como violencia, que se va como violencia de género cuando es hacia la población LGBTI, ¿verdad? Entonces allí es donde podemos hablar también de esa violencia, pero en la mayoría de los casos, las violencias entre hombres son por circunstancias que no se derivan en razón de su género. No se ataca uno a otro en razón de eso, no es su fundamento. Y de igual forma, cuando se nos dice si las mujeres también son violentas, también pegan, las mujeres también matan a los hombres, pero debemos de analizar que la conducta violenta de una mujer, ¿verdad? No va a llevar esa misma intención, ¿verdad? De causar el daño a un hombre en razón de una relación de poder, ¿verdad? Su intención, ¿verdad? No es causar ese daño para poder someter o para poder dominar a su pareja, a su compañero o a ese hombre en razón de ese rol superior que le da el hecho de ser mujer. Sí, eso es lo que debemos de analizar, porque estamos hablando que si incluso cuando ustedes hacían referencia
en la clase anterior que hablamos al respecto de la contradenuncia y que yo les mencionaba, sí, puede existir una contradenuncia y a través de la jurisprudencia se ha habilitado la posibilidad que se haga la contradenuncia en el momento de la audiencia preliminar y allí mismo se hace pues, se da el traslado correspondiente para que para que se manifiesten sobre la contradenuncia, la prueba, etcétera. Pero generalmente la contradenuncia es hacia una mujer. Es ella quien ha denunciado a su pareja o su expareja y él en audiencia preliminar la contradenuncia y dice que ella también le pegó. Que ella también le gritó y que ella también lo agredió. Y entonces en ocasiones incluso los han responsabilizados a ambos de violencia cruzada. Y eso debemos de analizarlo desde una perspectiva de género, porque la conducta violenta que pueda tener esa mujer hacia ese hombre y por la cual él la ha contradenunciado, no es con la intención de causarle el daño para someterlo o dominarlo en razón de considerar que ella tiene un rol superior por ser mujer, es decir, en razón de su género, ella no considera que él vaya a estar subordinado y que por lo tanto tenga que ejercer violencia hacia él para al respecto. Muchas veces va a ser en razón de querer defenderse o en razón de querer defender a sus hijos, a su grupo familiar o en razón de querer que ya no se siga dando la violencia que se está ejerciendo en su contra. Es por eso que en un momento determinado una mujer puede también agredir, ¿verdad? Dentro de este contexto de violencia, dentro de un contexto de violencia a un hombre. Y por eso es que la contradenuncia también tiene que analizarse y también debe de tenerse mucho cuidado en manejar ese tipo de conceptualizaciones como la violencia cruzada, porque eso lo que hace es invisibilizar en realidad, ¿verdad? La violencia hacia la mujer en razón de su género y establecer como si la violencia fuera, o sea, de las dos vías, ¿verdad? Fuese igual. Y en relación no, y en realidad no es así porque ya hemos hablado que el impacto varía de acuerdo al sexo. ¿Y varía por qué? Porque hay, ¿verdad? Una situación que está aparejada, ¿verdad? A una concepción patriarcal, a los estereotipos, la que nos hacen determinar o identificar la violencia en razón de su género. Y a partir de esas relaciones de poder que implican que el hombre pretende dominar o someter a la mujer en razón de considerar que tienen un rol superior. Eso es lo que tenemos que visualizar al momento de considerar por qué hemos visualizado una ley especial para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, porque hablamos de violencia en razón del género. Se nos dice, no, pero los hombres también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Sí es cierto, también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, pero en razón de su género no son atacados de la misma manera que las mujeres. La hostilidad, la reacción, la violencia que ejecutan los hombres hacia las mujeres no es la misma, ¿verdad? Que se da cuando una mujer puede, ¿verdad? Ser violenta con un hombre o no se da tampoco por las mismas razones cuando existe una violencia, ¿verdad? De un hombre hacia otro hombre. Incluso, ¿verdad? Se menciona que la violencia de un hombre hacia otro hombre en relación a la violencia de un hombre hacia una mujer en razón de su género, no va a causar la misma intimidación, el mismo terror incluso, y tampoco busca
los mismos objetivos. El objetivo que es precisamente causar un daño para someter, establecer quién es el que domina y quién es el que y quién es la persona que está subordinada. Recordemos que el objetivo de una conducta violenta es someter y dominar, y que a partir de eso va a utilizar la violencia como un medio para ese sometimiento y esa dominación. En el caso de la violencia basada en el género, lo que va a hacer es que ese sometimiento y esa dominación que se ejerce a través de la violencia va a ser por parte del hombre para imponer para imponer lo que él cree que en relación a que su rol de hombre es superior a al de una mujer. Eso es lo que tenemos que ir visualizando cuando hablamos precisamente de violencia hacia la mujer y de por qué las mujeres, se habla en la ley de por qué las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia. También no debemos de olvidar que esta parte, ¿verdad? Del sometimiento, de la dominación, de utilizar la violencia como un medio, está íntimamente ligada a lo que son las relaciones desiguales de poder. Esas relaciones asimétricas que hay entre hombres y mujeres, que lo que hacen es en un momento determinado perpetuar precisamente esa desvalorización de lo que es ser mujer y que esté entonces subordinada a lo masculino y por lo tanto realza y le da entonces un rol superior al hombre. Es así, ¿verdad? Que debemos de determinar que esta situación es precisamente la que hace que se considere que la violencia hacia la mujer es en razón de su género, porque la violencia se da y se produce solamente por el hecho, ¿verdad? de ser mujer en relación a toda esa concepción de los roles y estereotipos que dentro de una sociedad patriarcal o dentro de un sistema patriarcal la mujer debe de tener. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, Reina. Bueno, maestra, Sí, yo no me había fijado que tenía activado el... A mí me pasó en mi oficina un caso donde un joven llegó casi llorando porque la esposa lo maltrataba y lo amenazaba con meterlo preso si él regresaba a la casa. Entonces yo le pregunté que por qué había sido el motivo por el cual a él le había tocado eso. Y él me decía, fíjese que ella tiene otra pareja. Entonces yo ya le dije porque la casa es de él, ¿verdad? Yo ya le dije que se vaya, pero tenían un bebé de 3 años. Entonces me decía, no sé qué hacer, me decía, porque yo no tengo a dónde vivir. Ella no me permite llegar a la casa. Entonces yo le pregunté si la policía él lo había sacado. Y me dijo de que no lo había sacado la policía, pero que él tenía temor de que ella lo metiera preso. Entonces, no solamente la mujer a veces recibe violencia, sino también los hombres. Pienso que muy contados y todo, tal vez hay otros hombres que son como un poquito más aventados, digámoslo así, ¿verdad? Que, ok, esta me echó de la casa, yo me voy para otro lugar. Hay hombres que sí son bien apegados a sus hijos. Y se me presentó ese caso, bueno, yo le dije, deme el nombre de ella y todo, la vamos a citar y vamos a ver si hagamos una conciliación, pero realmente el hombre ya no llegó. Entonces también los hombres a veces sufren violencia. Solamente. Sí, gracias, Reina. Y en ese caso, así como el que nos acaba de explicar, Reina,
identificamos, podemos identificar si estaríamos hablando de violencia de género, o que ella cometió esos actos o tuvo ese comportamiento que genera violencia en razón del género. ¿Quién puede opinar al respecto? ¿Sarita? La pregunta es, ¿qué genera violencia en razón del género? No, la pregunta, si escuchamos el ejemplo que puso Reina en relación a un caso que ella tuvo, en donde una señora, en donde el señor llegó a denunciar a su pareja porque ejercía violencia hacia él, porque ella le había sido infiel, entiendo, y que ella ya tenía entonces otra pareja, pero había quedado viviendo en la casa, y en la casa propiedad de él, y él no tenía dónde vivir y ella no lo dejaba llegar. Tienen un niño de 3 años y pues él tenía también pues esa situación en donde no sabía qué hacer porque no lo quería sacar por el niño. No te lo pongas para que no suene, para que suene. Va, entonces, en relación a ese caso, ¿cuál es, en relación a ese caso, consideran ustedes que allí ella ha ejercido violencia en razón del género o no? Porque estamos hablando precisamente que existe violencia tanto hacia mujeres como hacia hombres. Que eso es indiscutible, que también existe violencia por parte de mujeres hacia hombres, pero que la diferencia y que debemos de aprender entonces a determinar cuándo se da en razón del género. ¿Sí, Norma? Claro que sí, maestra. Es violencia y el proceso es igual. Claro que sí, que el hecho que sea pues hombre no quiere decir de que no, y le voy a especificar uno. Y eso es real ahorita sucediendo. Fíjese que yo no sé por qué me saca a cada rato, maestra, no se ha fijado que a cada rato entro, pero Sí. después vamos a hablar. Entonces, fíjese de que esas eran las palabras que esa persona le dice a esta persona. Él todavía es 10 años menos que esta persona. Entonces ella de repente le dice, semejante de frustrado, él gana menos, por supuesto, pero es que debe de haber una equidad, digo yo, en una relación, y si no, pues de verdad que así que como que hay que estar seguro, ¿verdad? De que queremos estar con esa persona. Cuando la mujer gana más, se nos sube los humos, vea, porque a mí una vez me subió, pero ya pasó con eso. La cosa es que fíjese que cuando él no sé si se hace el tonto, perdóneme la expresión, y a la audiencia también, o es tonto, pero le dicen, mira, yo necesito que me traigas tal cosa. Y viene él y le dice, fíjate que no te pude traer eso porque no pasé a donde me dije, o sea, como que no hace las cosas como ella dice. Cuando eso pasa, entonces viene esta fulana y le dice, vos sos un fracasado, vos no haces bien las cosas, vos, y empieza a decirle un montón de cosas, y esa vez yo fui metida, ¿verdad? Porque unas veces se pasa de profesional, pasa de la amistad, lo pasa al profesional, y hay veces como que debe de tener uno mucho cuidado. La cosa es que usted, la irrelevante, usted dijo, hay maltrato en el hombre. Sí, maestra, hay maltratos verbales, pero hay maltrato. ¿Y qué es maltrato? Sí hay maltrato. ¿Y que puede haber una demanda? Sí puede procesar en la demanda, no solo físico. El maltrato empieza desde el momento que estamos diciendo que lo que es un bobo, que es aquí, que es un ignorante, que es loco, que no sabe hacer las cosas como ella le dice. Desde ahí estamos hablando, y él tenazmente puede ir y poner la demanda. Entonces, maestra, así como que
sí, hay violencia contra los hombres. Lo único que ellos, por ser hombre y el del género igual, ellos se callan, pero que existe y que tienen, sí, maestra. Gracias. Gracias, Normita. Sí, efectivamente, como les mencionaba, y ahí también Reina hizo referencia a que habría violencia psicológica y verbal en el caso que usted explica, pero efectivamente, ¿verdad? Como les menciono, no negamos en ningún momento que exista violencia hacia los hombres y que las mujeres también ejerzan violencia hacia los hombres, pero ¿cómo vamos a pero vamos bueno, y sí va a tener el mismo, sí se va a dar, ¿verdad?, el mismo proceso de violencia intrafamiliar en base a la ley contra la violencia intrafamiliar en caso que proceda. Eso es innegable, pero el punto es si estas agresiones que ejercen las mujeres tienen características que nos permite identificarlas como violencia de género. Porque ahí es donde debemos de hacer el análisis que existe una diferencia y que no podemos decir que es igual la violencia que ejercen las mujeres a la violencia que ejercen los hombres. Es que no podemos negar que exista violencia. Todos y todas, ¿verdad?, estamos expuestos a ejercer violencia y a que se cometan actos de violencia en nuestra contra. Pero en relación a lo que estamos hablando, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia hacia las mujeres en razón de su género, debemos de analizar entonces si los comportamientos que tienen esas mujeres llevan alguna característica que nos va a decir que la podemos identificar como violencia de género. Porque en la mayoría de los casos, la conducta violenta de una mujer hacia un hombre no es con esa intención de someterlo o dominarlo en relación a un rol superior, porque la mujer no cree que tiene un rol superior. Quien tiene el rol superior es el hombre. Entonces ahí es donde debemos de hacer el análisis. Marisol tiene la palabra. Gracias, maestra. Con relación a lo que usted consulta, ¿verdad? Si se configura una violencia de género con el caso planteado, a mi criterio, magistrada, no se configura violencia de género como tal, ¿verdad? Porque cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de la vulnerabilidad del género, en este caso femenino, cuando se configura un hecho ilícito, ¿verdad?, en contra de esta persona. Pero sí se habla, se configura dentro de violencia intrafamiliar, de expresiones de violencia, de maltratos psicológicos y eso, ¿verdad? En mi opinión, entonces no se configura como tal, como violencia de género, pero sí como violencia intrafamiliar, en el caso que planteó la compañera. Sí, Carlos tiene la palabra. Gracias, Marisol. Sí, maestra, gracias. Recordémonos que realmente la raíz de la violencia de género se da por origen, lo que hablábamos anteriormente, en cuestiones culturales, educativos, religiosos. Entonces, el caso que planteaba la licenciada Norma, como dice usted, no vamos a negar que hay violencia, pero debemos de saber que la violencia de género, uno de los, por decirle, una de las características es el hecho de la inferioridad que ha mantenido el sujeto activo sobre la mujer. Entonces, cuando ya ponemos a la mujer en una razón o en una condición de inferioridad, es que ya nosotros hablamos de violencia de género. No obstante, el caso ese pudiéramos establecerlo como una violencia, pero no de género, maestra.
Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, cuando estamos hablando de los casos como los que nos han planteado, les mencionaba, no podemos negar que existe violencia por parte de mujeres hacia hombres, pero, pero la causa, ¿verdad?, de la violencia, todo lo que, como lo mencionaba Carlos Carlos y Marisol, toda esa carga histórica que se tiene, ¿verdad?, de vulnerabilidad, esa carga histórica del patriarcado, de lo que hemos hablado sobre los roles y estereotipos que establecen una relación desigual o una relación asimétrica entre hombres y mujeres, es la que precisamente genera, ¿verdad?, la violencia en razón o por el hecho de ser mujer. ¿Verdad? Y en esos casos, como los que nos han puesto el ejemplo, no existe esa característica. O sea, no existe esa relación asimétrica de poder en razón del género. No existe esa situación en la que se encuentre él en una situación de vulnerabilidad que se ha potenciado por el control o el dominio femenino, ¿verdad?, dentro de una sociedad patriarcal. Eso es lo que tenemos que analizar. Violencia sí puede existir y por eso entonces va a ser objeto de conocimiento, si así fuera, de la ley contra la violencia intrafamiliar, porque se va entonces dentro del proceso de esa manera. Pero no es en relación, pero no podemos decir que es en relación al género o que hay allí o que estamos poniéndola, ¿verdad?, como una situación igual, ¿verdad?, a la violencia que se da hacia una mujer. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que analizar para poder comprender que si efectivamente la violencia hacia los hombres existe y hay violencia que se da de mujeres hacia hombres, pero que debemos de aprender a diferenciar que no es en razón del género que se da esa violencia. Que la violencia que se da por parte del hombre hacia la mujer es precisamente o lleva precisamente pues un impacto y una carga de una sociedad patriarcal, de roles y estereotipos de género que desvalorizan a la mujer y la subordinan respecto del hombre. Por eso es que les mencionaba, en todo caso, una mujer puede sí utilizar la violencia o tener una conducta violencia, pero no la vamos a identificar en todo caso como violencia de género. El hecho de que sea hombre y que la violencia la ejerza una mujer hacia un hombre no quiere decir que es violencia de género. Igual el hecho que una violencia de un hombre hacia una mujer la cometa, tenemos que saber en qué momento se considera o debe de ser violencia de género. Porque no todo acto violento va a ser siempre considerado, no todo acto violento de un hombre hacia una mujer va a ser siempre considerado como violencia de género. Por ejemplo, cuando ustedes tal vez lo han estudiado de esta manera en relación al feminicidio, cuando se nos hace ver de la misma forma que no toda muerte violenta de una mujer es feminicidio. Porque puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, es una muerte violenta, pero es una conducta culposa. Y esta conducta culposa no está sobre la base no está sobre la base precisamente de una conducta patriarcal, no está sobre la base de una relación asimétrica de poder que establece esa desigualdad que existe entre mujeres y hombres. Es simplemente una situación que se dio
¿verdad? Por una negligencia al momento de manejar, etc. Eso no, es una muerte violenta, pero no que la cometió quien iba conduciendo, que es un hombre, y respecto de una mujer que iba en otro vehículo o que iba en la calle, etcétera, y fue atropellada. Es una muerte violenta, pero no se configura en todo caso como un feminicidio. Eso, ¿verdad? Es lo que debemos también de verificar, ¿verdad? En relación a cuando hablamos de la violencia que ejercen las mujeres hacia los hombres, para aprender entonces a determinar, ¿verdad? Y argumentar que sí puede existir y sí existe violencia de mujeres hacia hombres, pero no la podemos identificar de la misma manera como violencia de género, porque porque las justificaciones, las razones por las que esa conducta se da no son las mismas. Así que, bueno, nos vamos quedando hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, nos vemos entonces para la siguiente jornada. Pasen feliz noche. Buenas noches, maestra. Buenas noches.